Hola emprendedores de Emprendetub México, bienvenidos a un nuevo video del canal y este es nuestro primer video tipo entrevista y hoy día estamos igualmente con uno de los fundadores del canal. Aquí Andrés está como en un rol doble. Es uno de los fundadores del canal, lo van a ver bien también haciendo contenido, seguramente quizás ya han visto algún video de él, pero hoy día vamos a hacer algo diferente. Vamos a hablar con Andrés en su faceta para conocerlo mucho más a nivel personal como emprendedor. Andrés, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el canal. Bueno, esta es tu casa, así que no tengo por qué darte la bienvenida. Tú eres la acá. Muchas gracias, Marcos. Encantado de tener este espacio, sobre todo para aprovechar y compartir pues, un poco de mi historia, ¿no? Mis experiencias contigo, pero pues sobre todo con la audiencia que son todos los emprendedores que están allá afuera. Exactamente. Bueno, adelantarles igualmente que vamos a hacer esta misma dinámica para que se suscriban al canal y no se pierdan nada de ese contenido con cada uno de los fundadores de este canal, que somos 5. Entonces, cada uno igualmente va a ir contando un poco su historia. Y lo interesante de, al menos para mí, de conocer las historias de otros emprendedores, es que uno aprende muchísimo. Además de que a uno le gusta el emprendimiento, siempre se aprende un montón de la historia que ha tenido alguien en cuanto a sus éxitos y fracasos. Y por eso mismo parto con preguntarte, Andrés, para que igualmente la audiencia te vaya conociendo, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Cuáles son tus negocios ahora en el año 2025? Claro que sí. Pues de unos años para acá me ha apasionado enormemente el tema de las finanzas personales y de las inversiones. Y sobre todo, pues de aprender de las cosas más importantes que no nos enseñan en la escuela, ¿no? Entonces, que justamente es pues cómo emprender un negocio, cómo invertir, cómo manejar tu dinero y ya no hablar del tema, pues de familia, de emociones que tampoco nos enseñan en ningún lado, ¿no? Entonces son las cosas que uno tiene que ir aprendiendo por ahí conforme va haciendo camino a lo largo de la vida. Y actualmente me dedico a ser inversionista, tanto en los mercados financieros como inversionista en distintas compañías puntuales. Una de las que más me gusta y que tiene que ver con el tema que nos apasiona, pues es de financiamiento colectivo para emprendedores. Soy socio de una de las plataformas más grandes de México y de América Latina, que se dedica a dar precisamente financiamiento para emprendedores, para que puedan ya sea escalar su negocio, ya sea abrir una nueva línea de negocio, mover o abrir un nuevo país, o bueno, un sinfín ahí de combinaciones que se pueden hacer, ¿no? Tanto para emprendedores como para algunas startups. También tengo inversiones en negocios tradicionales, en fintechs, eh, y me dedico también a brindar asesoría y consultoría a personas que quieran aprender de finanzas personales, de inversiones o a gente que a lo mejor ya tiene un poquito más de experiencia, pero quiere diversificar su portafolio. Eh, Básicamente eso, y ahora pues muy emocionado de unos meses para acá, pues de formar parte también de este gran equipo de emprendedores para compartir nuestras experiencias con la audiencia allá afuera, ¿no? De la gente que está buscando emprender también. Qué interesante en todo caso todas las cosas que estás haciendo y claro, justamente cómo se relacionan igualmente por cómo nos asociamos a nivel del canal y rescato igualmente lo que comentabas tú de que, bueno, yo soy chileno, algunos recién me están conociendo en la audiencia, pero me da la impresión que tanto en Chile como en México, como en otros países que igual me ha tocado conocer emprendedores, la educación tradicional de tanto del colegio como universitaria peca mucho de no tocar temas que son muy importantes. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos un problema en hablar del dinero. No sé si en México pasa, incluso acá se habla de que
hablar de dinero en la mesa es mala educación. Y yo creo que esa es una de las estupideces más grandes que le podemos enseñar a nuestros niños, porque no se trata de andar hablando de dinero para presumir quién tiene más o quién tiene menos, sino que hablar del dinero como un factor que es determinante justamente en el desarrollo personal, en la consecución de todo tipo de objetivos y una herramienta seguramente para la felicidad. Y lo tenemos vetado acá en Chile de las conversaciones, porque en la mayoría de las familias no es un tema que se toque. Bueno, yo crecí en una familia un poco distinta en eso, más empresarial, donde el dinero era parte de, pero me pasa que de repente hay gente que yo la veo incómoda porque yo hablo del dinero como una cosa muy normal y acá es un tema que no que como que eres mal educado finalmente si lo haces. Y yo creo que sabes que al menos es la misma situación que se vive en México. Creo que ahora recientemente está cambiando, sobre todo con parejas que son más jóvenes. Es algo que yo intento hacer con mi familia todos los días y que sea parte de la conversación diaria, ¿no? Porque sí, este tema tabú, pues hace muchas veces que cometamos errores, ya te platicaré cuando estemos más adelante en esos temas, pues por desconocimiento, ¿no? Y a lo mejor el poder haber hablado de estos temas, por ejemplo, con mi papá empresario también, pero pues al ser tema tabú, pues hace que muchas veces pintemos una línea muy absurda de todos hemos escuchado estas frases, ¿no? De no se habla de dinero en la mesa, hablar de dinero es de mala educación, o peor aún, digo, eso ya no me ha tocado escuchar tanto, pero sí en la época a lo mejor de mis abuelos, de hablar de dinero y hablar de negocios, eso solamente lo hacen los hombres, ¿no? Entonces, o sea, cosas así de verdad ridículas y que hoy a muchos de nosotros nos puede volar la cabeza, ¿no? Escuchar ese tipo de comentarios, pero pues no podemos negar la realidad de los países en los que vivimos, ¿no? Parece que fuera una cosa que también es bien latina. ¿Ah? Yo soy sumamente orgulloso de ser latino. ¿Ah? Creo que, por favor, que no se malentienda. Me encanta mi país también. Yo sé que a ti también. Me gusta mucho cuando ustedes hablamos en el grupo y hablan de México. Se nota como el orgullo que hay por el país. Pero me Claro. da la impresión que en países más anglosajones está más internalizado esta idea de que justamente los negocios, el tema de hablar de la riqueza, del dinero en general, es como más normal. Así que me da la impresión que también es un factor un poco cultural de nuestros países. Justo es lo que yo iba a decir. Me parece y coincido contigo totalmente que es un tema cultural. No me puedo atrever a decir que esto es generalizado en América Latina, pero creo que sí en muchos de los países de la región, ¿no? Claro, Así. en que uno ya conoce, y bueno, y lo interesante, y yo creo que lo que nos une, y una de las cosas que a mí me encanta del emprendimiento, estoy seguro que a ti también, es que los emprendedores vemos justamente en los problemas oportunidades para poder desarrollar justamente soluciones que muchas veces se convierten en negocios, algunos buenos, algunos no tan buenos, pero no nos quedamos ahí, no nos quedamos con esta idea de, no, es que alguien lo va a resolver y nos quejamos, sino que nosotros normalmente vamos y acá en Chile decimos le ponemos el hombro, vamos y lo tratamos de sacar adelante. En ese contexto, Andrés, quería preguntarte ya para meternos un poco más en tu historia, ¿por qué quisiste emprender? ¿Cuál fue la motivación? ¿A qué edad emprendiste tu primer negocio? Claro que sí. Pues mira, mi primer negocio es una anécdota muy chistosa porque estaba yo muy pequeño. Eh, Vengo a lo mejor tiene que ver un poco con que vengo de familia de emprendedores desde mi abuelo. Y a los 6 años decidí, como dices tú, ¿no? Vi una oportunidad que había en ese momento, cuando estaba de moda, al menos en México, la caricatura de las tortugas ninja. Entonces, pues, que había cierta moda, ¿no? En la escuela en donde estaba yo, y decidí organizar un pequeño grupo de amigos, que éramos tres, donde uno dibujaba las tortugas, otro las coloreaba
y yo las recortaba, las metía en sobres y me encargaba de venderlas y cobrar el dinero y administrar el dinero, ¿no? Y esto, pues, funcionó por a lo mejor un par de semanas y a pesar de que fue poco tiempo, pues creo que para la edad que teníamos hicimos una buena cantidad de dinero, pero nos suspendieron de la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque nos decían y llamaron a nuestros papás y demás y nos dijeron que estábamos utilizando el tiempo para aprender de la escuela para lucrar con nuestros compañeros, ¿no? No entendían en el colegio Entonces, que esas habilidades finalmente eran más determinantes que todo lo otro que se estaba enseñando en el colegio. Pero bueno, por supuesto. así son los sistemas educativos muchas veces, pero qué genial, o sea, 6 años y ya, o sea, ya estaba. Podríamos decir igualmente, porque a mí también me pasa en mi caso, y bueno, en realidad yo hice muchos años clases del tema de emprendimiento y soy una persona que se metió en el emprendimiento no solo a nivel empresarial, sino que lo he estudiado mucho y resulta que hay mucha data que relaciona el emprender con el entorno. O sea, hay mucho condicionamiento del entorno en todo lo que hacemos y el emprendimiento no es una excepción. Entonces, muy probablemente esto se debe haber dado porque en tu familia tú has visto gente que siempre está haciendo negocios. Es más difícil que se dé cuando no es así. Y no quiero desalentar a los que no vengan de familias de empresarios para nada, porque el emprendedor se hace completamente, pero a veces se hace antes, cuando tiene más estímulo. Sí, sí, por supuesto. Pero yo creo que como tú dices, no necesariamente tienes que tener una historia detrás de emprendimiento, sino, como decimos en México, hay veces que está ahí la espinita, ¿no? O sea, de ver la oportunidad y de decir, oye, pues me gustaría aquí hacer algo. Y muchas veces así es como se empieza, ¿no? Y yo justamente lo que aprendí pues, de esta primera experiencia a los 6 años fue de que en paralelo, pues tú puedes encontrar formas de generar dinero, ¿no? Y fue lo que a fin de cuentas creo que me marcó durante muchos años en mi vida de estudiante y de que a pesar de que yo nunca fui del cuadro honor, todo lo contrario, esa fue mi primera suspensión de clases de muchas que vinieron después, pero a pesar de eso, me gustaba mucho leer, escribir, hacer ensayos, entonces yo tenía amigos que ellos sí estaban en el cuadro de honor, pero me buscaban para que yo les hiciera trabajos, ¿no? Para que les escribiera algún ensayo o algo, y entonces fue como, pues aprendí estas formas de, como decíamos, pues de poder ir generando ingresos adicionales en lo que tú estás haciendo otra cosa que en este caso era estudiar, ¿no? Rentabilizar los talentos que uno tiene eventualmente en pos de justamente, y además compatible completamente con hacer otras cosas. Y de ahí para adelante, me imagino, estudiaste en la universidad, emprendiste formalmente después con algún negocio antes o después de la universidad. Pues ya formalmente fue después de la universidad. Mis primeros dos negocios, uno tenía que ver, bueno, los dos yo creo, tenían que ver con habilidades que creo que tenía yo, pero también con pasiones, ¿no? ¿Y por qué decidí emprender ya, digamos, formalmente? Porque, pues justamente lo que hablamos, ¿no? De no quedarte con la espinita, decimos en México, de querer hacer algo, ¿no? Y por otro lado, pues de querer compartir mi visión con las demás personas, ¿no? Y creer entonces que pues esto podía generarme algún tipo de ingreso adicional, ¿no? Entonces hice dos negocios, uno, una agencia de viajes y eventos, y eso que tiene que ver justamente con algo que creo que soy bueno, que es poder organizar viajes, poder hacer la logística de algún evento, eran eventos corporativos, y que se combinaba justamente con mi pasión por viajar, pero mi pasión también por México. Entonces, por enseñarle estos lugares increíbles que tenemos en México a otras personas de nuestro país, pero a
otras personas que pudieran venir de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y el otro emprendimiento que hice fue una franquicia que si bien no es emprendimiento 100%, pero bueno, pues una franquicia de e-commerce, cuando, pues, por ejemplo, en Amazon lo único que podías encontrar eran libros y CDs, básicamente. Estoy seguro que muchos aquí de nuestra audiencia en su vida llegaron a ver lo que era un CD, ¿no? Pero bueno, esos fueron mis dos emprendimientos, de los cuales aprendí muchísimo y me imagino que ya hablaremos un poquito más adelante, pues justamente de estos aprendizajes, ¿no? Claro que sí, o sea, bueno, el camino del emprendimiento es como algo permanente, o sea, uno va aprendiendo y ¿en qué momento decidiste así como, porque a mí me pasó como creo que fue como a los 26, 27 años que como que dije, ok, estoy emprendiendo y esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Entendiendo que no necesariamente va a ser con el mismo negocio. Creo que eso es algo muy Ujú. importante que uno tiene que entender como emprendedor, que si uno decide, como decir, hacer una carrera como emprendedor, si pudiera existir eso, normalmente nunca va a ser como con el mismo negocio siempre. O sea, es como tener esta capacidad permanente de estarse reinventando y de ser independiente al final. O sea, creo que es eso. ¿Cuándo dijiste, yo creo que no me voy a emplear nunca para otros? Pues eso, fíjate que a diferencia tuya, en mi caso fue algo mucho más reciente. Yo tuve estos emprendimientos eh, unos años después de haber salido de la universidad, haber tenido un trabajo formal. Decidí emprender, lo hice durante unos años y después, eh, por circunstancias del destino, me llevó la vida a entrar al grupo de negocios de la familia y me tocó ahí hacerla de intrapreneur, ¿no? O sea, de buscar innovar un negocio que tenía en ese entonces más de 50 años, ¿no? Y tuvo sus retos, sus complejidades, sus momentos también padrísimos de poder trabajar con mi papá, con algunas de mis tías, de mis primos. Eh, pero al mismo tiempo, parte de estos retos que vinieron es pues aprender a trabajar con la familia y aprender a distinguir de lo que son negocios, se queda de la casa hacia afuera, en la oficina, y lo que es la familia es de la casa para adentro. Y la verdad es que a mí me costó muchísimo trabajo poder separar eso y hacerlo bien. Entonces empecé a tener unos problemas terribles con mi papá, con algunas de mis tías, y yo me llevaba, mal hecho, los problemas del negocio a la familia. Y entonces había de repente momentos donde yo me estaba peleando con mi papá en una comida familiar por algo del trabajo, ¿no? Entonces ahí como que dije, no, creo que esto de trabajar con la familia no es para mí. Decidí hacer camino por otro lado, pero sí todavía trabajando. Ahora me tocó ir a trabajar con un grupo de amigos, que fue una experiencia súper enriquecedora y le dediqué muchos años a eso. Y después llegó un momento donde dije, creo que estuvo bien lo que tenía yo que aprender, creo que ya lo aprendí. Ahora quiero yo seguir mi camino y quiero seguir mi pasión. Ya lo había hecho en algún momento con algunos primeros emprendimientos y con algunas otras cosas que fui haciendo en paralelo mientras estuve teniendo un trabajo formal. Eh, y entonces, de unos años para acá dije, no más. Ahora sí me toca, pues, seguir mi camino 100% y mira, yo les recomiendo a la gente allá afuera, nunca digas, nunca jamás esto es para mí, pero a lo mejor tenerlo como tu última opción, ¿no? O sea, volverme a emplear para mí sería mi última opción, no es algo que digo jamás volvería a hacer, pero sí lo tengo claro que ese camino yo ya no lo veo para mí, ¿no?
Claro, uno tiene que justamente, tiene que buscar y todo. Interesante igual lo que comentaste es difícil hacer negocios con la familia. Tengo un Uf, negocio con mi hermana y con mi mamá y es complicado porque ¿cómo le dices a tu mamá que está equivocada? Cuando además yo vengo de una familia donde mi mamá murió hace muchos años, donde yo tenía 10 años, y mi mamá es una persona de negocios igualmente, entonces no es como la típica mamá que es más dueña de casa, sino que no, mi mamá es una empresaria dura, que hizo muchas cosas en su vida, entonces es difícil, no es una persona que está acostumbrada a que le digan que no, a que le digan que se equivocó, o sea, que reconozca que se equivocó. De hecho, nosotros con mi hermana la molestamos porque hoy día, que tiene más de 60 años recién, está como de repente dice, oye, sí, efectivamente, hijos, ustedes tienen razón. Entonces, ya, esto hay que marcarlo, así como no, lo vamos a imprimir, porque eso no sucedía hace 10 o 20 años atrás, antes de eso, menor aún. Entonces, es difícil. sí, sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que uno de los momentos que más miedo he tenido yo en la vida fue, y de verdad no se me olvida hasta dónde estaba sentado yo, el momento en el que escogí para hablar con mi papá y decirle, papá, siento que esto no es para mí, que la relación familiar se ha deteriorado mucho y que quiero hacer yo camino por fuera, ¿no? Y híjole, lo pensé tantos días y me daba mucho miedo ese momento. Y la respuesta de mi papá fue algo, uno, que yo no me esperaba, y dos, yo creo que una respuesta muy sabia, porque me dijo que no se te olvide que yo soy tu papá y que yo siempre te voy a apoyar en todas las decisiones que tú tomes. Entonces, ahorita te lo voy a hablar como tu papá y no como tu jefe, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que quieras hacer camino fuera. Me da mucho gusto que estés intentando abrirte nuevas oportunidades en lugares diferentes y siempre te voy a apoyar. Y yo no me esperaba esa respuesta, yo me esperaba un estoy decepcionado, ¿cómo puede ser que esto que es para ti, para tus hermanos, para tus primos, ¿no? Decidas que este no es tu lugar. Y no, a fin de cuentas la vida da muchas sorpresas, ¿no? Genial en todo caso el aprendizaje ahí. Te llevo a otra cosa, que estaba mirando aquí mi torpedo de preguntas que te quiero hacer. Claro, Eh, ¿Cuál crees tú que ha sido para ti? Porque esto de repente, si a mí me lo preguntaran, creo que sería medio difícil responderlo, porque tiene que ver con cómo uno lo mide. Pero ¿cuál ha sido para ti el principal éxito que has tenido a nivel de algún negocio? pues mira, yo justamente también me he preguntado la respuesta a esta pregunta, ¿no? Y después de valorarlo, creo que la respuesta no es ni siquiera en el sentido económico, ¿no? Decir, pues mira, aquí logré hacer un 10x de mi inversión inicial o esto me dio tal cantidad de dinero que me permitió invertirla en otra cosa. No, yo creo que para mí son dos cosas. Uno, el aprendizaje, o sea, el aprender de las cosas que yo quería. Y dos, el autoconocimiento. Eso ha sido, creo que, mis dos éxitos más grandes que he tenido al emprender, porque teniendo el aprendizaje, tú puedes volver a intentar hacer otra cosa y no se te cierra el mundo. Y el autoconocimiento, o sea, el saber cuáles son los que crees, tus límites, cuál es salir de un momento muy difícil en un emprendimiento, hace también que seas pues mucho más resiliente e inteligente en otras oportunidades que te vas a seguir topando allá afuera. Perfecto, perfecto. Justamente porque a veces no es que uno lo valorice más, porque es para uno finalmente. Entonces, claro, uno ha tenido mejores negocios o peores negocios a nivel económico, pero no necesariamente son los que te han llenado más. Por eso te lo planteaba también de esa manera. Y en esto que
De verdad que es sumamente importante y también es un tema que tocamos poco, acá en Chile se toca muy poco, me imagino que en México puede ser similar, el fracaso en el emprendimiento, porque también los latinos tenemos un problema con eso. Si tú tuvieras que decir cuál ha sido el peor fracaso que has tenido en un negocio, ¿cuál sería? Y sobre todo, ¿qué aprendiste de eso? Pues mira, te diría que el fracaso, si se puede ver así, fue cerrar una compañía después de 2 años y medio de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, tener que bajar la cortina. Y eso para mí, pues no te voy a decir que me marcó, pero sí aprendí muchas cosas. Y de lo que aprendí de este fracaso fue ciertos errores que cometí, ¿no? Y que ahora, pues, como decimos en México, a toro pasado, los puedes ver más fácil, ¿no? Uno es no haber validado mi idea eh, de, de negocio. Si yo lo hubiera validado, a lo mejor hubiera hecho algunas cosas diferentes, ¿no? Dos, no haber tenido un plan muy claro de qué quería hacer y hacia dónde quería ir. Y tres, no asociarme o no, más que asociarme, no rodearme de las personas adecuadas que completaran las habilidades que tengo yo. Esos creo que fueron los grandes aprendizajes y a fin de cuentas, y eso debería de ser algo muy importante para todos los que nos están escuchando y para toda la gente allá afuera, fracasar, cometer errores, debería de ser parte de tu plan desde el principio. Exacto, fallar rápido, fallar barato, pero es parte de. Al final, el emprendedor exitoso, si es que pudiera existir eso, es una construcción de alguien que se ha levantado de fracasos que ha tenido y ha logrado aprender de esos fracasos, ¿no? Y en algún momento le vas a pegar. Claro, así es. Debieras. El chiste, como dices, es ir aprendiendo e ir afinando, ya sea tu idea, tu modelo de negocio o tu sistema de aprendizaje, ¿no? Exactamente. Ahora te quiero llevar a otra pregunta que ya tiene que ver mucho más seguramente con cosas que tú ves de tu país para emprender y que igualmente seguramente se pueden reflejar en las personas que están viendo este video. ¿Qué te gusta de emprender en México? O sea, como pensando en tu país, pensando en las realidades que igual conoces quizás de otro, o lo que te gusta a ti de México en particular en relación al emprendimiento. Claro, yo creo que en un país como México, las oportunidades, te diría, las oportunidades que existen actualmente para emprender prácticamente en cualquier ámbito son enormes. Entonces, este océano azul que existe en países como México, que si bien hay que ser muy realistas y distamos mucho de ser un país a lo mejor con mayores facilidades, como pudiera ser Estados Unidos. No obstante, emprender en un país como México hay muchísimo potencial en diferentes industrias, en diferentes rubros, ámbitos, habilidades que puedas tener para emprender. Aquí hay personas exitosísimas que han comenzado con un puesto de tacos, ¿no? Y que a lo mejor esas personas, después de muchos años de trabajo, si lo mides en términos económicos, pueden estar ganando y metiéndose a la bolsa mucho más dinero que el CEO de una compañía multinacional, ¿no? Claro. Y eso se puede Entonces, dar en un país, eso se da en un país como México, así justamente. es. Entonces, con más razón, yo les diría, anímense a emprender, dejen el miedo atrás, porque realmente si estás en un país como el nuestro, las oportunidades que existen son infinitas. Perfecto, genial. Y llevándote al otro lado, pensando que obviamente tu país lo quieres un montón y todo, pero uno igualmente, como dices tú, es crítico también.
¿qué es lo que no te gusta? O mejor aún, ¿qué es lo que cambiarías tú para que fuera todavía mejor emprender en México? Pues yo creo que sería a lo mejor lo burocrático que puede ser de repente para alguien que está empezando de cero, llegar a formalizar su negocio, ¿no? O sea, Algo que vamos a resolver aquí en el canal. Esa es la idea. exactamente. Aquí les vamos a dar todas las herramientas y a enseñarles cuál es el camino o los caminos que existan para que ustedes no se tropiecen con las mismas piedras que ya nos tropezamos nosotros, ¿no? Tal cual. Entonces, esta parte, pues pesada, de repente burocrática que puede llegar a ser, ¿no? El formalizar un negocio o el abrir un negocio o iniciar un negocio. Y también te diría que la falta de apoyos por parte del gobierno pudiera llegar a ser algo mejorable, ¿no? También. Perfecto. Y por último, para cerrar, para los amigos que nos están viendo ahora, que están viendo esta entrevista, ¿qué consejo o consejos le darías a alguien que quiere emprender en México en el 2025? Yo creo que, uno, el emprendimiento es algo que tienes que hacer aventándote, como decíamos, con todo y miedo, ¿no? O tratando de dejar el miedo atrás. Tal cual. Dos, la paciencia y la resiliencia van a ser claves, eso no solamente en México, eso aplica yo creo que universalmente en cualquier país. De repente creemos que tenemos una gran idea que va a pegar rapidísimo porque se diferencia muy claramente de las otras opciones que hay allá afuera o que no Y porque, existen soluciones como y estas. porque se me ocurrió a mí. Ah, Así es. claro, y soy yo y exactamente. Exacto. Eh, Pero yo creo que el ser paciente y el ser resiliente deben de ser dos elementos clave que debe tener cualquier persona que está dispuesta a emprender. Y finalmente, yo te diría que, retomando algo que ya dije, el cometer errores tendría que ser parte de tu plan. En el mundo, por ejemplo, de las inversiones, de los negocios, sabes que no vas a ganar todas. Entonces, tú debes de saber cuánto vas a perder, no solamente en lo económico, sino qué es lo que puedes perder al emprender, al emprender un negocio y al mismo tiempo, qué es lo que puedes perder si no lo haces. Y, y cometer estos errores debería de ser parte de ese plan, ¿no? O sea, asumir estas pérdidas desde el principio tendría que ser parte de tu plan de emprendimiento. Perfecto, claro, tenerlo como parte de lo que puede ocurrir finalmente. Y así uno se lanza. Al final nada es tan terrible. Cuando ya pasa, finalmente, uno dice, estoy aquí todavía. Así es. Normalmente todo, casi todo es reversible. Andrés, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que creo que ambos nos la pasamos bastante bien en la conversación. Esperamos sobre todo que a ustedes también les haya gustado y les haya servido. Si nos pueden ayudar un poquito, denle me gusta al video si les gustó. Cualquier comentario, siempre déjenlo. Vamos a tratar siempre de estar respondiendo todo. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.